Bueno, vamos al grano, porque tenemos poco tiempo y seguro que, espero al menos, va a haber muchas preguntas. Esta charla no es casualidad que sea la primera. Es una especie de introducción, ¿no?, para entender el sentido que tiene que estemos todos acá y de lo que va a venir hacia adelante. El título es Intelectuales, Ideología y Política Económica. En la historia del pensamiento económico, si lo dividimos así, hay básicamente dos posturas sobre cuál es la fuerza de cambio social más importante. ¿Ok? Está. ¿Quién es este señor? Muy bien. John Maynard Keynes, que probablemente fue el economista más influyente del siglo XX, ¿verdad? Y con quien, quienes seguimos una tradición económica más liberal, discrepamos en casi todo, pero no en todo. Por ejemplo, en esta que es la conclusión final de su famosa obra La Teoría General, ¿no es cierto? Donde él dice, las ideas de los economistas y filósofos políticos, tanto cuando son correctas como cuando son equivocadas, son más poderosas de lo que comúnmente se cree. De hecho, el mundo está gobernado por poco más que esto. Tarde o temprano son las ideas, no los intereses particulares, las decisivas, tanto para bien como para mal. Y la frase es mucho más larga. Él dice que al final no hay político ni hombre práctico que no sea el esclavo de algún economista difunto. Entonces, Keynes pensaba que mucho más importante que los intereses del dinero, del poder, mucho más importante que todas esas cosas, eran las ideas. Lo que la gente cree, cómo la gente entiende el mundo. Lo que considera bueno, lo que considera malo, lo que considera justo, lo que considera injusto. Lo que considera deseable, lo que considera indeseable. Ideas como la que llevan a personas a volarse con una bomba en un local, ¿verdad? Y matar a 500 o 50 o los que sean inocentes que están a su alrededor. Nadie puede decir que son intereses. Esa es una idea, llevada obviamente al delirio, pero es una idea. Keynes pensaba lo mismo respecto de cómo funcionaba la sociedad. Él creía que los intelectuales, gente como él por supuesto, eran de una influencia mayor que cualquier otra fuente de influencia en una sociedad. Y que tanto el Estado, los poderes, los políticos, como las Fuerzas Armadas y todo lo demás, finalmente eran instrumentos de esas ideas. ¿No es cierto? No es que, por decir un ejemplo extremo, la Alemania nazi, con todo su aparato militar extremadamente avanzado, haya sido el poder real. Lo que estaba detrás era una ideología, un conjunto de ideas, un sistema de ideas. Obviamente hoy las consideramos aberrantes, pero en esa época mucha gente no las consideraba aberrantes, que fue lo que movilizó todo eso y terminó generando los desastres que conocemos. O sea, ¿se fijan la diferencia? No es el hombre, no es la pistola que el hombre lleva en la mano el problema es lo que el hombre tiene en la cabeza, el hombre que lleva la pistola. Porque una persona puede tener una pistola y según lo que crea y lo que piense, puede estar con la pistola para proteger la vida de usted, porque es un policía o lo que sea, o para agredirla, atacarla, porque es un fanático que piensa que ustedes no tienen derecho a existir. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, en esto es una de las pocas cosas en las que Hayek, el famoso contradictor de Keynes, ¿no es cierto?, estaba de acuerdo con él. Von Hayek fue premio Nobel de Economía, economista obviamente, pero filósofo también, y cientista social. El pensador liberal clásico, creo yo, más importante que existió en el siglo XX. Y miren lo que dice él dice exactamente lo mismo, habiendo estado en desacuerdo en casi todo lo demás. En esto, que eran amigos, ellos dos además se conocían, estaban totalmente de acuerdo. Al decir que en el largo plazo son las ideas y las personas que adoptan nuevas ideas que rigen la evolución, ha constituido por mucho tiempo una parte fundamental del credo liberal. Esa creencia de que las ideas finalmente es lo que define todo, ¿no? El lucro es inmoral. ¿Qué es eso? ¿Qué es el lucro es inmoral? Es una idea nomás. Es un juicio de valor. No es nada más que eso. Decir que el lucro es inmoral y que por lo tanto debiera prohibirse es un juicio de valor. Es un juicio de valor que se ancla en emociones porque su cerebro incorpora ese juicio de valor
de una manera que los programa emocionalmente a considerar lo correcto o tal vez incorrecto, según cómo ustedes estén expuestos a las ideas que se están transmitiendo. ¿Ok? Hay otros en la historia del pensamiento económico que han creído que las ideas no juegan ningún rol, como Vilfredo Pareto, por ejemplo, que dice en su libro The Mind of the Society, la frecuente suposición de que la gente actúa de acuerdo a ciertas creencias es rara vez cierta, de hecho es casi siempre errónea. Él pensaba que eran más bien los intereses lo que movía a las personas, ¿no? Que eran más bien las ventajas que podía sacar de algún arreglo lo que los llevaba a desarrollar teorías para justificarlas. Él tenía una visión distinta en ese sentido. ¿Ok? Si alguien, por ejemplo, está en contra del libre comercio, decía él, era porque probablemente sabía que el libre comercio beneficiaba, pero él podía sacar una ventaja de eso. Tenía alguna empresa involucrada en el rubro, entonces le convenía el proteccionismo, por decir algo. ¿Ya? Entonces esa es otra forma de ver las cosas. De la escuela de Chicago, George Stigler tenía una forma parecida de ver las cosas. A pesar de él haber sido un experto en pensamiento económico, en la historia del pensamiento económico y también en teorías filosóficas relacionadas, él creía fuertemente en que no era tanto las ideas o ideologías, sino que más bien los intereses lo que define cómo funciona la política pública, por ejemplo, o la política económica. ¿Ya? Probablemente es una combinación de las dos, pero las ideas son, como vamos a ver, extremadamente potentes. Y este, a mi juicio, es el que sí tiene la respuesta, a mí me parece más clara, que es Douglas North, que es Premio Nobel de Economía, falleció hace poco tiempo atrás. Y que él critica mucho a los economistas modernos porque dice que los economistas no entienden cómo funciona el mundo. Dice, toda esta gente neoclásica, que viene, muchos de ellos de las escuelas que nosotros de alguna manera simpatizamos, que puede ser la misma escuela de Chicago, la tradición neoclásica es la predominante, digámoslo así, en el mundo. Él decía, no sabe el rol que cumplen las ideologías al definir instituciones. Ignoran ese rol. No se dan cuenta, y habla de las instituciones formales y de las informales. O sea, las formales son, digamos, las normas, las leyes que crea el Estado, por decirlo así. El lucro es inmoral, entonces se prohíbe la educación con fines de lucro, eso es una institución formal. Y las informales son el conjunto de valores, tradiciones, principios y arreglos de acuerdo a los cuales va funcionando la sociedad, ¿no? Por ejemplo, el compromiso de ser honesto y cumplir la palabra empeñada. ¿Ok? Entonces él critica, dice, la economía tiene poco que decir sobre la ideología y menos aún sobre cómo afecta las decisiones. Y lo que él explica es que todos nosotros tenemos interpretaciones de cómo la realidad funciona, que nos hacen sentido, de por qué unas personas hacen una cosa, por qué la sociedad, ¿no es cierto?, de repente tiene un desarrollo X y otras veces un desarrollo Y. Todos tenemos interpretaciones. Desde por qué mi papá me dijo lo que me dijo hasta todo. Todo lo tratamos de explicar, así somos los seres humanos. Nuestra mente consiste en buscar explicaciones, ¿verdad? La pregunta es si esas explicaciones se condicen con la verdad o no, es decir, con la realidad. Si es cierto que lo que tú interpretaste que generaba un efecto realmente se deriva de la causa que tuviste. ¿Se explica? Si es cierto que, por ejemplo, subiendo los impuestos, por poner un ejemplo típico, tú vas a lograr una mejor calidad de la educación. ¿Es verdad eso o no? Entonces tú ahí tienes que ver cómo funciona la realidad. Y lo que dice él es que las ideologías no solamente te explican cómo funciona la realidad, sino que además te dicen cómo la realidad debería ser. El deber ser. La realidad debería ser así, dice Douglas North. Así funcionan las ideologías. Las ideologías no solamente son descriptivas, también son prescriptivas. ¿Ok? La educación con fines de lucro superior es un abuso porque deja un montón de gente fuera del sistema, dicen algunos. Por lo tanto, como eso es inmoral, debería ser sin fines de lucro porque eso va a ser más justo no solamente y además va a tener mejores resultados. ¿Ok? Entonces lo que dice North es que ese tipo de juicios están influenciados directamente por las visiones morales, normativas que ustedes tienen. ¿Ok?
Y que eso termina derivando en instituciones una vez que esas visiones se generalizan o los actores que definen las reglas del sistema tienen tal poder que pueden implementarlas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si alguien no entiende, levante la mano. ¿Okay? Igual va a haber espacio de preguntas después, para preguntas. ¿Okay? Entonces, cuando Marx decía, por ejemplo, que el capitalismo era un sistema de explotación, donde el capitalista o el dueño de la empresa lo que hacía era sacarle una parte no remunerada del trabajo del obrero, lo que llamaba el plusvalor, y que por lo tanto en la tendencia del capitalismo estaba intrínseco ir empeorando cada vez más la situación del obrero para obtener un excedente cada vez mayor, para así, esta es la teoría en términos muy gruesos, él estaba explicando cómo funcionaba la economía. ¿Ya? Y su conclusión de que tenía que acabarse con el sistema capitalista, su conclusión moral, se derivó de una observación que él creía que era fáctica, que era cómo funciona la realidad. Entonces él dijo, esto es lo mismo que la esclavitud, en que te quitan tu propiedad, te obligan a trabajar, básicamente porque no tienes alternativa, y el dueño del capital es el que lo va acumulando, pero en realidad es tu propiedad. Eso es lo que dijo Marx. Y por lo tanto, este sistema no solamente va a caer por la ley histórica y todo lo demás, que él profetizó, sino que además debería terminarse porque es inmoral. ¿Verdad? ¿Se entiende? Esa es la ideología. Y Douglass North, cuando habla del comunismo, dice que es una ideología basada en creencias religiosas muy primitivas, y hace el análisis. No es que lo haga de una manera despectiva, no, lo dice de manera muy descriptiva, muy científica, ¿verdad? Y que como es una interpretación de la realidad que está equivocada, porque la economía no funciona así, de hecho la profecía de Marx nunca se cumplió, los proletarios mejoraron su nivel, todo eso, como está equivocada, cuando tú tomas decisiones de hacer reglas de acuerdo a esa interpretación de la realidad, lo que va a ocurrir es que no vas a obtener los resultados que tú buscabas, vas a fracasar. Y el socialismo en la Unión Soviética fracasa, ¿por qué? No puede crear la abundancia que prometió, porque no entiende cómo funciona la realidad económica. ¿Se explica? Es una mala lectura de cómo funciona la realidad económica. ¿Ya? Mientras que las doctrinas más liberales son una mejor lectura de cómo funciona la realidad económica, que al mismo tiempo decir una mejor lectura de cómo funcionan los seres humanos en relaciones de intercambio. Y otras más. ¿Ok? No se trata de crear un hombre nuevo. ¿Ok? Eso lo dice North. Estoy repitiendo las palabras de él. Entonces, el esquema, si ustedes quieren simplificarlo, este es un libro muy interesante que yo siempre lo muestro, que hacen Layton y López, este es el libro lo publicó Stanford, es este más o menos. Se echan a andar ciertas ideas, de aquí más de alguno de los que está acá le va a encontrar sentido a lo que aquí se dice, espero que todo el mundo, se echan a andar ciertas ideas, ¿desde dónde vienen? ¿A quién se le ocurren las ideas? ¿A quién se le ocurren las ideas? ¿Ah? ¿A quién? ¿Quién dice que a la gente? Pero las ideas sobre cómo debiera funcionar la sociedad. No es la idea de, bueno, ¿qué voy a almorzar hoy día? Sino que la idea de cómo debería funcionar la sociedad. A la élite intelectual. ¿O no? ¿Quiénes aquí son católicos? Y ustedes son católicos porque ustedes inventaron el catolicismo, el conjunto de ideas que... O porque se desarrolló durante milenios por pensadores, por sacerdotes que escribieron por la Biblia, por gente que se sentó a escribir una Biblia y todo, y se creó una institución además con teólogos y todo lo demás. Ustedes, los católicos, que pueden ser más o menos católicos de creerse lo que dice el catolicismo, son en su vida, suponiendo que les influye, yo supongo que algo les influirá, producto de la acumulación de ideas y de tradiciones y visiones del mundo que lleva miles de años. ¿O no? Y los que son socialistas, no van a levantar la mano aquí tal vez, pero los que son socialistas, ¿por qué son socialistas? ¿Se les ocurrió a ellos que iban a ser socialistas? No. Cuando el movimiento estudiantil en Chile critica el lucro, ¿se les ocurrió a ellos que el lucro era algo malo?
No, estas son corrientes de ideas que vienen mucho tiempo circulando y que es muy difícil decir a quién empezó. Muy difícil. Por no decir casi imposible. Pero nosotros somos en buena medida el producto, y cuando digo somos el producto, me refiero a que nuestra forma de ver el mundo y que decide cómo vamos a, o determina en buena medida cómo vamos a actuar en nuestras vidas, digo, ese es el producto de lo que muchos pensadores aquí han ido desarrollando. Aunque no seamos conscientes que fueron ellos, porque estas cosas después se pierde el rastro y uno termina siguiéndolas aunque no sepa. Para los católicos que están aquí probablemente ninguno ha leído un teólogo de punta cao, un teólogo católico. ¿Quién ha leído toda la obra de Santo Tomás? ¿Quién ha leído a Santo Tomás de los católicos que están aquí? 4. Es el teólogo más famoso de todos, lejos, ¿no? Pero sin embargo les influye, y todos los demás, si son católicos, probablemente van a decir están en contra del aborto. No sé si todos, pero si son católicos y siguen, tal vez la mayoría van a decir estamos en contra del aborto, ¿verdad? ¿Ustedes creen que la Iglesia Católica está en contra del aborto porque se le ocurrió? Así nomás, o nació un día se levantó un papa y dijo no, en contra del aborto. No. Es porque hay todo un desarrollo filosófico y doctrinario detrás de esa posición, que muchos de ustedes asumen sin conocer de dónde viene. Conocen tal vez los principios básicos, ¿no? Pero el desarrollo completo, y a todos nos pasa lo mismo. ¿Ok? Entonces, a ver, instituciones, las ideas, el lucro es inmoral. Instituciones, educación superior gratuita para todos. Se sigue la institución una vez que se generalizó la idea. Incentivos. ¿Qué pasa con educación superior gratuita? Los incentivos de la gente a estudiar más fuerte, a sacrificarse más, de los inversionistas a poner universidades y todo, son menos. Son mucho menos, obviamente. ¿Ok? El incentivo también a redistribuir ese dinero de manera poco eficiente, todo eso resulta al final de acá, ¿no? Y bueno, y los resultados, que es lo que vamos a ver tiempo después cuando las universidades vayan perdiendo su calidad de manera sustancial. Aquí hay una economista, Deirdre McCloskey, que va a venir a Chile ahora en octubre, va a estar en la Fundación para el Progreso también, una gran economista, gran pensadora. ¿A quiénes la conocen? ¿A quién les suena? Hay un par de personas que la conocen. En este libro ella explica la revolución industrial que permitió el enriquecimiento gigantesco, ¿no es cierto?, de los últimos 200 años, porque antes de eso todos vivían en condiciones de extrema miseria, y dice que fue ¿por qué la economía no puede explicar el mundo moderno? La economía no puede explicar el mundo moderno, dice ella. Ella estuvo en Chicago, todo, conoce perfecto todas las doctrinas más neoclásicas. Ella dice porque lo que cambió fueron las ideas. Cuando se empieza a dignificar el rol del empresario y el lucro, que antes era muy mal visto, era muy repudiado, en el siglo XVI, hasta principios del XVII y antes, y ese es un libraco así, ahora sacó, son 3 tomos, son 3 tomos cada uno de 700 páginas. Entonces, y ella te muestra todo esto. Entonces dice, ahí empezó a desatarse el espíritu emprendedor y el espíritu innovador que nos permitió estar donde estamos hoy día y que se multiplicó la población y el ingreso per cápita se multiplicó por más de 30 en los países más desarrollados. Por ejemplo, Noruega tenía un ingreso per cápita parecido al de Bangladesh en 1850. Era un país extremadamente pobre, pobrísimo, más pobre que Chile de hoy, mucho más pobre. ¿Ok? Entonces, ¿por qué de repente, si habíamos sido pobres toda la vida, miles de años, pobre como las ratas? ¿Por qué de repente tenemos un mundo en el cual millones de personas salen a cazar Pokémones en las calles? Y una aplicación como Pokémon Go puede llevar a que la acción de Nintendo se dispare a valores increíbles. Y ella dice, es que se dignificó, por eso se llama dignidad burguesa. Se dignificó. ¿Y cómo se dignifica una cosa? ¿Cómo yo hago que ustedes pierdan la credibilidad? ¿Cómo yo hago que ustedes se conviertan en parias sociales? ¿Ah? Sí, con un discurso. ¿Qué era el aparato más desarrollado que tenían los nazis, por ejemplo? Propaganda, ¿verdad? Propaganda. ¿Para qué? Para que la gente le comprara lo que ellos intentaban. Para meterle ideas. Porque ellos sabían perfectamente que si se metían en el cerebro, repetían millones de veces, indoctrinaban,
iban a lograr mucho más apoyo para su espantosa causa. Lo mismo ocurre si ustedes al revés. La retórica, ojo, la retórica es importantísima. La retórica crea realidades en la mente de las personas. El lenguaje crea realidades en la mente de cada uno de nosotros. Si ustedes la retórica en torno al rol del emprendedor, del empresario, del que gana dinero, la cambian, como dice ella, ¿qué ocurrió? Para bien, obviamente dignificándolo. El burgués es el típico hombre o mujer que se dedica a los negocios. Esa es la clase burguesa, ¿verdad? Al comercio, a todas esas cosas. Bueno, si eso es despreciado y mal mirado socialmente, va a haber unos cuantos que se van a dedicar a eso, pero mucho talento, mucha gente que podría dedicarse a eso, ¿no es cierto? Y las instituciones que favorecen eso no van a estar para que pueda florecer. O sea, cuando empieza a cambiar eso, y te pone un montón de ejemplos en la literatura, en Inglaterra y en otras partes, cuando empieza a cambiar eso, empieza a cambiar el clima para que se desarrolle esta explosión de creatividad que es la revolución industrial. Y ustedes ven una curva de ingresos y es así, es en 90 grados. ¿Ok? La retórica. Las palabras matan, ¿no? Los que han tenido rupturas amorosas acá deben saberlo. No hay nada más hiriente y doloroso que las palabras, ¿verdad o no? Nosotros entendemos el mundo a través del lenguaje, a través de las palabras. Entonces, lo que incorporamos en nuestra mente a través de las palabras, el discurso de las ideas que están contenidas en esas palabras, influye en nuestras acciones y en nuestras emociones. ¿Ok? ¿Qué pasa en América Latina? Todos acá somos latinoamericanos. Esto es increíble, lo descubrí haciendo la investigación para el libro El engaño populista. Si ustedes se meten a la página de filosofía de la Universidad de Stanford Encyclopedia of Philosophy, que es en realidad la enciclopedia de filosofía online, y ponen Latin American Philosophy, se encuentran con análisis como estos, que a mi juicio explican por qué a nosotros nos va tan mal. Es una de las causas, que dice que la popularidad de la perspectiva marxista ha hecho posible su creencia e institucionalización, su creciente institucionalización y su extenso impacto en prácticamente todas las aproximaciones filosóficas vigentes en América Latina, sean o no marxistas, ¿no? No es una exageración decir que a grandes rasgos los temas marxistas están ampliamente presentes en la filosofía latinoamericana, incluso aunque los filósofos que explícitamente buscan programas de investigación marxistas sean una minoría. O sea, la pregunta ¿es irrelevante esto para nosotros en América Latina? Y dice, a diferencia de otras regiones del mundo, el marxismo en América Latina tiene un peso específico gigantesco en la filosofía latinoamericana. Si creemos que los filósofos, los pensadores, los que escriben libros, los que enseñan en los colegios, los que enseñan a los periodistas, los que enseñan a ustedes en las universidades, tienen influencia de cómo ustedes definen el mundo, entonces esto es súper importante. Esto no es irrelevante. Y si te vas a Estados Unidos y ves que por mucho tiempo, más de un siglo, la filosofía prevaleciente fue el liberalismo clásico, que lo fue hasta probablemente entrado el siglo XX, también te explicas por qué tenían un gobierno tan pequeño, tenían toda esta cosa de los padres fundadores tan libertarias, ¿verdad? Que nunca tuvimos en América Latina, ¿no? Esto entró después, obviamente, de la colonización, pero nunca la tuvimos. Entonces, este señor, ¿quién lo conoce? Harta gente lo conoce. Él fue fundador del Partido Comunista Italiano, un hombre muy inteligente, de primera mitad del siglo XX, ¿no? Y es famoso, marxista, por haber dicho que Marx y Lenin estaban equivocados, que no era la revolución violenta lo que iba a conducir a que el sistema capitalista cayera, ¿verdad? Porque Marx y Lenin creían que la ideología se definía a partir ¿de qué? De las fuerzas productivas, de las estructuras materiales de producción. Entonces, si tú piensas como burgués, es porque estás viviendo en un sistema burgués, ¿verdad? Y según tu posición social, en ese sistema burgués, si tú eres un empresario, lo que sea, tu ideología, todo el conjunto de ideas que tú tienes de cómo es el mundo, va a estar determinado por esa estructura económica. Y toda esa estructura de producción y tu lugar dentro de esa estructura de producción. No tienes nada que hacer, tú estás determinado. ¿Ok?
Entonces no es que tú tienes que cambiar las ideas, no. Tú lo que tienes que cambiar es la estructura económica, la estructura de producción para que cambien las ideas después. ¿Ok? Entonces, por eso decía, como no hay nada que hacer por la vía del diálogo y la vía de la democracia, que además son instrumentos burgueses para justificar el sistema, la vía violenta es la única que queda. Es imposible cambiar, la gente va a estar determinada a pensar de una cierta forma que legitima el sistema en el que está viviendo. ¿Ok? Y Gramsci dice, no, no es así. Él dice, las ideas y el trabajo cultural vienen antes que la realidad material. Y si tenemos ciertas instituciones capitalistas o capitalismo, es porque hay en la cultura y a nivel ideológico, por decirlo de alguna manera, de ideas, ideológico no en el sentido Marx, sino que de ideas, una legitimidad de todas esas instituciones que está instalada. ¿Ok? Él decía, esto es una batalla por las conciencias de las personas. Hay que cambiar las conciencias, la forma en cómo ellos ven el mundo. Y una vez cambiada la forma como ellos ven el mundo, nosotros vamos a lograr instalar el socialismo. Pero antes no. Porque incluso decía, si logramos la revolución violenta, eso genera mucha resistencia y mantener en el tiempo un sistema que se basa sobre la violencia es muy difícil, decía Gramsci, es casi imposible. Porque requiere niveles de violencia cada vez más grandes si la gente no está de acuerdo con lo que está viviendo. Entonces tú tienes que convencerla. ¿Ok? Entonces, él dice, toda revolución ha sido precedida por un intenso trabajo de penetración cultural, es decir, de permeación de nuevas ideas. Pero incluso las revoluciones socialistas requirieron de esto. No es que la revolución socialista la haya hecho un tipo solo, no, tuvo que convencer a un montón de gente. Tuvo que haber un trabajo cultural desde las universidades, desde los medios de comunicación, los panfletos que se reparten en la calle. No es así nomás. ¿Ok? Entonces, esa es la estrategia que dice. Lo que hay que lograr es hegemonía. Construir hegemonía. ¿Qué significa hegemonía? Es uniformidad en un cierto sentido, pero antes que eso, la hegemonía es que tus ideas, tu conjunto de valores, de principio y forma de ver el mundo, sean los que predominan en una sociedad. Predominan en la iglesia, predominan en los colegios, predominan en las universidades, predominan en los medios de comunicación. El lucro es inmoral, el lucro es inmoral, el lucro es inmoral. No digo que sea lo único que hay, digo que predominan, son dominantes. Puede haber visiones alternativas, pero son, como les dicen ellos, reaccionarias. O sea, no son la fuerza del progreso que está dominando, sino que es la reacción y que queda cada vez más en el margen. Cuando hay hegemonía, queda en el margen, por lo menos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lograr esto? Él dice, con guerra de posiciones, hay que tomar posiciones. Meter a nuestra gente que defienda nuestras ideas. En los medios de comunicación, en las escuelas, en las universidades, en la iglesia, en distintas partes. Y así vamos dando la batalla por las conciencias, para usar la expresión que él utiliza, ¿no? Si la gente pierde la fe en una institución, las AFP son un robo, por ejemplo, eslogan, que es una mentira absoluta. Lo podemos discutir después sobre la base de argumentos muy técnicos. Si la gente dice, las AFP son un robo, y se convencen de eso, y la mayoría se convence de eso, es muy difícil mantener el sistema. Porque van a salir ellos mismos a pedirte que lo termine. Muy difícil por no decir imposible. ¿Ok? Ustedes saben que la gran mayoría de la gente no sabe, lo hicieron encuestas, Academia hizo una encuesta, no sabe ni siquiera cómo funciona no sabe cómo funciona una AFP. Creen que la plata que aportan, la 50% de la gente cree que la plata que aporta se la queda a la AFP, no es de ellos. O se la lleva al Estado. Es increíble. Pero se convencen de que son inmorales. ¿Por qué? Este es un hombre que yo les recomiendo leer porque creo que le ha ido muy bien en la política española. Bueno, ahora último, en la última elección no tan bien, pero logró armar todo un movimiento que nadie se esperó, muy populista y aliado con el tema chavista venezolano, financiado también, en España. Y él dice, pero si nuestra estrategia fue usar a Gramsci. Nosotros lo que vimos fue una batalla por la mente de las personas a través de un lenguaje especial. Nosotros seguimos la estrategia de Gramsci, dice.
Gramsci entendió que el poder de las clases dominantes no se sostiene solo por la fuerza, sino también con el control del sistema educativo, la religión y los medios. Entendió que la cultura es el campo de batalla principal de la lucha política. Y ellos tenían un programa que se llamaba Tuerca, un programa de televisión donde partieron, después estuvieron en otros medios, empezaron a meterse más en las universidades, a trabajar con un lenguaje especial, el concepto casta, por ejemplo, que él utilizaba mucho, Pablo Iglesias y su gente, casta, para referirse a los empresarios, los políticos, todo lo típico de la típica clase supuestamente dominante española, ellos hablaban de casta. Y es un concepto que si yo les digo este es casta, ¿es un concepto positivo? Ah, me gusta la casta, ¿o es un concepto destructivo? Es que le está metiendo una bomba, una dinamita en la credibilidad, ¿no es cierto?, del sistema. Cuando tú incorporas ese concepto casta, estos castas como antiguamente, ¿no?, el duque, el hijo era duque, el nieto era duque, todo, tú no tienes ni una posibilidad, te da esa sensación de que los tipos tienen el sistema completamente capturado para ellos y tú eres una víctima que está siendo explotada por esta casta de gente indecente que no debiera estar ahí. Pero Iglesias dice otra cosa, como no tenemos los fusiles de Mao, dice en ese mismo libro, casi que diciendo que lástima que no los tengamos, porque si no los usaríamos. Dice, como no tenemos los fusiles de Mao, lo que tenemos que hacer es una batalla cultural. Y te explica cómo hay que usar el lenguaje, los medios de comunicación masivos, la televisión, todo eso. Hay que leerlo, y le funcionó. Es un muy buen ejemplo, en un país desarrollado, en Europa, donde tú dirías, a ver, ¿cómo es posible? Voy a ir terminando, pero aquí Althusser, un filósofo francés marxista muy importante en el siglo XX, complementa esto, dice, la batalla filosófica por las palabras es parte de la lucha política, casta, lucro, desigualdad, etc. Son todos conceptos fundamentales en la lucha política, en la lucha por el poder, ¿no? A eso va. La filosofía marxista-leninista solo puede cumplir su cometido si lucha por los términos, ¿no? Concepto, pueblo, lucha de clases, masa, etc. Eso es fundamental. Aquí voy a ir con una cuestión que me parece que es fundamental que aquí toquemos, que es cómo funciona el cerebro. Que de eso estamos hablando, cómo funciona nuestro cerebro. ¿No? Y no me refiero a lo de Churchill, de que si eres joven y eres socialista, o sea, no eres socialista, no tienes corazón, y si eres viejo y sigues siendo socialista, no tienes cerebro. No, no es así. De hecho, es porque tienes cerebro que eres socialista. Y sigues siéndolo después. ¿Pero por qué? Kahneman, que es premio Nobel de Economía, profesor en Princeton, pero es psicólogo, y estudia cómo funciona el cerebro humano en la toma de decisiones, explica que tenemos dos sistemas, que nuestro cerebro funciona sobre la base de dos sistemas, el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 es un sistema, como ustedes ven aquí, rápido, sin esfuerzo, inconsciente, emocional, asociativo, fácil, ¿ok? El sistema 2 es lento, es lógico, este es el sistema racional. Este es el que menos usamos, ¿ok? Este es el sistema que menos usamos. Entonces, el sistema 1, dice Kahneman, es el que funcionan o el que explotan los demagogos, ideólogos, que nos venden cuestiones emocionales rápidas, eslóganes. La FP es un robo. Sin que te den datos, o si te los dan más o menos. ¿Te fijas? Y empiezan a trabajar sobre esa parte emocional. Hay unos pocos que tienen mucho. Siempre que haya una dualidad ahí, vas a tener una preferencia por el que tiene menos. Porque nuestra emoción está programada para eso, nuestro cerebro está programado para eso. Solamente lo puedes contener con una educación de tu parte racional, donde tú empiezas a entender cómo funciona el sistema. Miren lo que dice Kahneman. Una manera confiable de hacer a las personas creer en falsedades es la repetición frecuente. Pues la familiaridad no se distingue fácilmente de la verdad. Repite. Como decía Lenin, miente, que siempre algo queda. Bueno, si ustedes repiten una idea 1000 veces, y más que eso, y en Chile, a mi juicio, eso es lo que está pasando con las AFP y con otras cosas. Se repite. Sistemáticamente en las radios, en los medios de comunicación, en las universidades, en todos lados, que son un robo, que son un abuso, que son un robo, que son un abuso. Y la gente que oye esto no va a estudiar a ver cómo funciona el sistema, porque eso implica el sistema 2, racional.
A ver si es cierto, vamos a ver la rentabilidad, vamos a ver la tasa de reemplazo, vamos a ver la densidad de cotizaciones. Todos esos conceptos ni siquiera los conocen. ¿Qué es la densidad de cotizaciones? ¿Qué es la tasa de reemplazo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe lo que es la tasa de reemplazo? ¿En pensiones? ¿En serio? ¿Nadie sabe? ¿Una persona? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? 4 personas. Y este es el público más educado de Chile. ¿Ustedes creen que la gente que sale a marchar, las 90.000 personas que salieron a marchar, y que están convencidos de esto, porque se lo han repetido 1000 veces, de verdad entienden lo que están criticando? ¿Quiénes aquí se sienten con autoridad, voy terminando, con autoridad para decir, hacer un análisis del sistema de pensiones en Chile justificado para terminarlo o para seguirlo? ¿Quiénes de aquí podrían decir que podrían, que tienen los instrumentos intelectuales en este minuto, o el conocimiento, más que los instrumentos, porque obviamente lo pueden aprender por su cuenta, para pronunciarse a favor o en contra? 3 personas. Pero yo estoy seguro que muchos de ustedes tenían una inclinación anterior, a favor o en contra. No creo que, no tengo opinión, ¿no? Yo creo que sí. Y que esa opinión estaba muy influida por temas emocionales. Con esto voy a ir terminando. Este es el problema del mercado. Steven Pinker, profesor de Harvard, experto en psicología evolutiva, nos enseña que las lógicas del mercado son contrarias a cómo funciona nuestro cerebro más básico. Y por eso nos cuesta tanto entenderlas, ¿no? Hay gente que piensa en términos de coincidencia de igualdad, ¿no? En términos de transacción, y otra que lo hace en términos de mercado. Por ejemplo, la idea del precio justo, dice él. El salario justo, el precio justo, el salario justo. El precio justo y el salario justo, ¿qué son? ¿Son ideas emocionales o no? Pero ¿quién entiende de verdad cómo se forma un precio? Es que para entender cómo se forma un precio tienes que ir al análisis económico. No es llegar y decir, es injusto que le paguen 200 lucas a un tipo que trabaja y tiene 5 hijos. Eso es emocional, ¿o no? Pero es injusto. A ver. Vamos haciendo el análisis económico, vamos haciendo el análisis racional. Es muy difícil combatir ese tema. Y lo dice Pinker también. Y explica que una de las formas de combatir el populismo y la demagogia y todas esas cosas es con educación económica. Lo dice Pinker, ¿ok? Con esta lámina voy a cerrar y pasamos a las preguntas. Para darles un ejemplo. Esto es de la encuesta Cademes, hace un tiempo atrás. Nivel de acuerdo con el cambio constitucional. En Chile, para los extranjeros, se está discutiendo una nueva constitución hoy día. Y resulta que el 70% prácticamente, un poco más, de la ciudadanía dice estar de acuerdo con el cambio constitucional. ¿Cuántos han leído la Constitución? Prácticamente nadie. Pero están de acuerdo con que hay que cambiarla. Peor, la mayoría cree que una nueva constitución, no saben lo que es una constitución, nunca han leído la constitución actual, pero están de acuerdo con que hay que cambiarla y además creen en la mayoría que permitirá superar los problemas, ¿no es cierto?, tipo de educación, seguridad, salud, hará de Chile un país más justo y todo. ¿Cómo es posible eso? Eso es porque se metió un discurso, se metió un eslogan. Pero sentémonos a ver qué es lo que es un texto constitucional, cómo afecta a los incentivos y todo lo demás. Eso no lo va a hacer la mayoría de la gente. Pero cree esto, se fijan. Por eso es tan importante el tema de las ideas, los discursos, lo que se dice en los medios de comunicación, que son los que transmiten esto, las universidades. ¿Ok? Y este era mi cierre, básicamente. Este es el mensaje de fondo. Un póster que existe en el museo de Marx en Alemania, donde él nació en su casa en Trier, y ustedes lo compran, está ahí. Y que creo que es muy elocuente en el sentido de lo que estoy tratando de transmitirles. Que just an idea. ¿Qué fue el marxismo? Solo una idea. Muchas gracias. Hola, me llamo Enrique Cay, soy de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y mi pregunta o comentario es el siguiente. Los liberales intentamos
deslegitimar el tema del socialismo como ideología, como corriente, como fundamento económico para las sociedades. En mi país ocurre que la clase media, mis compañeros de universidad, si bien es cierto, no están de acuerdo con las medidas de izquierda o socialistas, siempre tienen un argumento que lo he notado muy común en la mayoría de las personas con quien converso. Me dicen, el socialismo no es malo, lo malo es cómo se lo ha aplicado, y inmediatamente te ponen el ejemplo de países nórdicos. Y te dicen, mira, cómo en países nórdicos funcionó tan bien y la gente vive feliz abrazándose y dándose besos en países nórdicos. Quiere decir que un poco de socialismo es bueno. Quisiera que me ayudes a tener un argumento corto para poder refutar eso. Mil gracias. Tienes que decirle, lea un poco más. Sobre todo a Mauricio Rojas, que está aquí, que es profesor en esta universidad, que es senior fellow de la Fundación, y ha escrito un libro sobre el modelo sueco, ¿no es cierto?, y donde destruye muchos de estos mitos, porque los países nórdicos no son socialistas. Lo que haya redistribución, haya algo de Estado benefactor, no los hace socialistas. De hecho, están todos entre los países con mayor libertad económica en el mundo. Y Bolivia está entre los con menor libertad económica en el mundo. Entonces, daría para largo entrar caso a caso. Nosotros en la Fundación, y ahí están los libros, también tenemos otro libro publicado, escrito por Nima Sanandaji, economista sueco, donde también habla sobre los mitos de lo que se dice del modelo sueco. ¿Okay? Ahora, tampoco son perfectos, tienen un montón de problemas, no crean. Pero en términos generales han funcionado porque se basan en un capitalismo bastante sano, con respeto a derechos de propiedad muy grandes, con libertad económica amplia en el sentido del libre comercio, con una moneda muy estable, con pocos niveles de corrupción. ¿Se fijan? Sí, tienen impuestos más o menos altos y algunas regulaciones que son excesivas. Pero en general está dentro de los países con mayor libertad económica del mundo, los países escandinavos. Y han ido bajando el impuesto a las empresas. Por ejemplo, hoy día Chile tiene más impuestos a las empresas que Suecia. Entonces, y si quieren de verdad saber si el socialismo es o no una buena idea, debieran leer autores socialistas, de frentón, ¿no? Debieran leer a Marx, a Engels, a Lenin, debieran leer Trotsky y todas esas cosas. Y evaluar si realmente lo que proponen en la práctica, o sea, tanto como idea como en la práctica, es una buena idea, ¿no? Yo pienso que no. Yo pienso que son muy malas ideas. No solo porque conducen a malos resultados, sino porque están inspiradas en una visión que es completamente falaz del ser humano y de cómo funcionamos. Y que inevitablemente, por mucho buena intención que llegue a tener, va a terminar con costos altísimos. No nos da el tiempo ahora de profundizar por qué y todo. Después con Roberto y Mauricio ustedes pueden hablar más en detalle sobre eso. ¿Okay? Una última pregunta. Tengo solo una. País y nombre. Okay. ¿Cómo estás, Axel? Adolfo Chacón, de Venezuela. Una pregunta, primero, si me puedes especificar otra vez el nombre del autor que trabaja el tema de lo que es la psicología, el premio Nobel, y con respecto a lo que es la difusión de las ideas. A veces a mí me genera como cierta duda si efectivamente, conociendo cómo funciona el cerebro humano, que buscan cosas muy sencillas, que a veces no se complica tanto en el tema intelectual, a ver cómo hacemos nosotros los liberales para no hacer el mensaje tan denso que la gente busca, si se quiere, simplismo. Y eso creo que es algo que llevamos en contra muchas veces porque explicamos demasiado las cosas para que la gente entienda. Y entonces la gente en principio lo que te dice es, oye, mira, dámela sencillo para poderlo entender. Entonces, ¿cómo jugar con eso? El autor es Daniel Kahneman, de la Universidad de Princeton, y el otro que les recomiendo es Steven Pinker, de Harvard. Son los dos que han estudiado, bueno, hay muchos más, por supuesto, pero son los dos que yo cité, que han estudiado esto y tienen reflexiones sobre cómo la demagogia, el populismo y todas esas cosas se instalan a partir de apelar a las emociones, ¿ok? Pero ellos mismos te dan la respuesta a tu segunda pregunta. Lamentablemente no tenemos un atajo. De alguna forma tenemos que apelar también a las emociones, pero no podemos olvidarnos del trabajo de apelar a la racionalidad.
Sí se puede hacer de manera más difícil o de manera más fácil. Por ejemplo, uno puede hablar de economía en términos simples, como lo hacía Bastiat, que es un ejemplo que pone el autor del libro, un libro que se llama El mito del votante racional, ¿ya? Y él dice que Bastiat es un camino para acercarse a la economía fácilmente, porque cualquiera lo puede entender. Principio básico, nada muy complejo, ¿ya? Y Pinker dice lo mismo. Pinker dice, la educación económica, y eso no existe. Si ustedes se fijan, la educación económica es casi ausente, tanto en las universidades como en los colegios. Salvo los que estudian economía, por supuesto, pero en general hay muy poco. En los medios se enseña muy poco, en términos que las personas puedan entenderlo. Lamentablemente, tenemos que ser capaces de ir domesticando ese sistema 1 con el sistema 2, pero tratando, obviamente, de conectarlo con un discurso que apele a la moralidad, que apele a la dignidad y todo, pero también explicando por qué no es llegar y quitarle a los ricos y darle a los pobres. Porque el atractivo que tiene el discurso socialista es que te promete una mejora sustancial de la calidad de vida de las grandes mayorías, sacrificando incluso marginalmente a una minoría de privilegiados, que te dicen incluso van a seguir siendo privilegiados después de que nosotros hagamos nuestra transferencia. Discurso socialista más light, obviamente, no el revolucionario, ¿ya? Entonces, es muy fácil, lo vimos en Chile con el tema de las pensiones, muy fácil decir, acá hay un par de dueños de AFPs que están robándole a todo el mundo, por eso hay gente con pensiones de 200.000 pesos y te muestran en las noticias, la señora, yo tengo una pensión de 200.000 pesos. Claro, es dramático. Entonces, ¿cómo combates eso? ¿Cómo combates eso emocionalmente? ¿La gente se deja llevar por la emoción así? ¿O no? Entonces, tenemos que combinar la emoción y la discusión racional. Explicar, mire, la señora tiene una pensión baja porque ahorró muy poco, porque se jubiló muy temprano. Tienes que hacer ese trabajo, no puedes dejar de hacerlo. El demagogo no lo hace. El demagogo deja lanzado el eslogan, ¿ok? Entonces, y otra cosa obviamente es la cultura, que con Roberto Ampuero pueden hablar más de eso, porque Roberto creo que va a hablar de eso, y él les puede explicar un poco más el rol de la literatura, el rol del cine para transmitir ideas, el rol del arte, la música, todo eso juega obviamente un papel central en cómo sentimos el mundo y cómo lo vemos, ¿ya? Y esa es una manera más, menos brutal, menos dura de llegar. Así que yo creo que por ahí pasa. Y a los que les interese profundizar más, el tercer capítulo del libro El engaño populista, que escribimos con Gloria Álvarez, se dedica nada más que a eso. A explicar cómo hacerlo, cómo usar las redes sociales y todo ese tema, que también es clave hoy en día, ¿no? Sí, bueno, me están diciendo que ya se cumplió el tiempo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Axel. Y la frase es mucho más larga. Él dice que al final no hay político ni hombre práctico que no sea el esclavo de algún economista difunto. Entonces, Keynes pensaba que mucho más importante que los intereses del dinero, del poder, mucho más importante que todas esas cosas, eran las ideas. Lo que la gente cree, cómo la gente entiende el mundo. Lo que considera bueno, lo que considera malo, lo que considera justo, lo que considera injusto. Lo que considera deseable, lo que considera indeseable. Ideas como la que llevan a personas a volarse con una bomba en un local, ¿verdad? Y matar a 500 o 50 o los que sean inocentes que están a su alrededor. Nadie puede decir que son intereses. Esa es una idea, llevada obviamente al delirio, pero es una idea. Keynes pensaba lo mismo respecto de cómo funcionaba la sociedad. Él creía que los intelectuales, gente como él por supuesto, eran de una influencia mayor que cualquier otra fuente de influencia en una sociedad. Y que tanto el Estado, los poderes, los políticos, como las Fuerzas Armadas y todo lo demás, finalmente eran instrumentos de esas ideas, ¿no es cierto? No es que, por decir un ejemplo extremo, la Alemania nazi, con todo su aparato militar extremadamente avanzado, haya sido el poder real. Lo que estaba detrás era una ideología,
un conjunto de ideas, un sistema de ideas, obviamente decir algo, ¿ya? Entonces esa es otra forma de ver las cosas. De la escuela de Chicago, George Stigler tenía una forma parecida de ver las cosas. A pesar de él haber sido un experto en pensamiento económico, en la historia del pensamiento económico y también en teorías filosóficas relacionadas, él creía fuertemente en que no era tanto las ideas o ideologías, sino que más bien los intereses lo que define cómo funciona la política pública, por ejemplo, o la política económica. ¿Ya? Probablemente es una combinación de las dos, pero las ideas son, como vamos a ver, extremadamente potentes. Y este, a mi juicio, es el que sí tiene la respuesta, a mí me parece más clara, que es Douglas North, que es Premio Nobel de Economía, falleció hace poco tiempo atrás. Y que él critica mucho a los economistas modernos porque dice que los economistas no entienden cómo funciona el mundo. Dice, toda esta gente neoclásica, que viene, muchos de ellos de las escuelas que nosotros de alguna manera simpatizamos, que puede ser la misma escuela de Chicago, la tradición neoclásica es la predominante, digámoslo así, en el mundo. Él decía, no sabe el rol que cumplen las ideologías al definir instituciones. Ignoran ese rol. No se dan cuenta, y habla de las instituciones formales y de las informales. O sea, las formales son, digamos... ¿Qué es el lucro inmoral? Es una idea nomás. Es un juicio de valor. No es nada más que eso. Decir que el lucro es inmoral y que por lo tanto debiera prohibirse es un juicio de valor. Es un juicio de valor que se ancla en emociones porque su cerebro incorpora ese juicio de valor de una manera que los programa emocionalmente a considerarlo correcto o tal vez incorrecto, según como ustedes estén expuestos a las ideas que se están transmitiendo. ¿Ok? Hay otros en la historia del pensamiento económico que han creído que las ideas no juegan ningún rol, como Vilfredo Pareto, por ejemplo, que dice en su libro The Mind of the Society, la frecuente suposición de que la gente actúa de acuerdo a ciertas creencias es rara vez cierta, de hecho es casi siempre errónea. Él pensaba que eran más bien los intereses lo que movía a las personas, ¿no? Que eran más bien las ventajas que podía sacar de algún arreglo lo que los llevaba a desarrollar teorías para justificarlas. Él tenía una visión distinta en ese sentido, ¿ok? Si alguien, por ejemplo, está en contra del libre comercio, decía él, era porque probablemente sabía que el libre comercio beneficiaba, pero él podía sacar una ventaja de eso. Tenía alguna empresa involucrada en el rubro, entonces le convenía el proteccionismo. Hoy las consideramos aberrantes, pero en esa época mucha gente no las consideraba aberrantes, que fue lo que movilizó todo eso y terminó generando los desastres que conocemos. O sea, ¿se fijan la diferencia? No es el hombre, no es la pistola que el hombre lleva en la mano el problema es lo que el hombre tiene en la cabeza, el hombre que lleva la pistola. Porque una persona puede tener una pistola y según lo que crea, lo que piense, puede estar con la pistola para proteger la vida de ustedes, porque es un policía o lo que sea, o para agredirla, atacarla, porque es un fanático que piensa que ustedes no tienen derecho a existir. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, en esto es una de las pocas cosas en las que Hayek, el famoso contradictor de Keynes, ¿no es cierto?, estaba de acuerdo con él. Von Hayek fue Premio Nobel de Economía, economista obviamente, pero filósofo también, y cientista social. El pensador liberal clásico, creo yo, más importante que existió en el siglo XX. Y miren lo que dice él dice exactamente lo mismo, habiendo estado en desacuerdo en casi todo lo demás. En esto, que eran amigos, ellos dos además se conocían, estaban totalmente de acuerdo. Al decir que en el largo plazo son las ideas y las personas que adoptan nuevas ideas que rigen la evolución, ha constituido por mucho tiempo una parte fundamental del credo liberal. Esa creencia de que las ideas finalmente es lo que define todo, ¿no? El lucro es inmoral. ¿Qué es eso? Bueno, vamos al grano, porque tenemos poco tiempo y seguro que, espero al menos, va a haber muchas preguntas.
esta charla no es casualidad que sea la primera. Es una especie de introducción, ¿no?, para entender el sentido que tiene que estemos todos acá y de lo que va a venir hacia adelante. El título es Intelectuales, Ideología y Política Económica. En la historia del pensamiento económico, si lo dividimos así, hay básicamente dos posturas sobre cuál es la fuerza de cambio social más importante. ¿Ok? Está. ¿Quién es este señor? Muy bien. John Maynard Keynes, que probablemente fue el economista más influyente del siglo XX, ¿verdad? Y con quien, quienes seguimos una tradición económica más liberal, discrepamos en casi todo, pero no en todo. Por ejemplo, en esta que es la conclusión final de su famosa obra La teoría general, ¿no es cierto? Donde él dice, las ideas de los economistas y filósofos políticos, tanto cuando son correctas como cuando son equivocadas, son más poderosas de lo que comúnmente se cree. De hecho, el mundo está gobernado por poco más que esto. Tarde o temprano son las ideas, no los intereses particulares, las decisivas, tanto para bien como para mal.